El brujo. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 56 capítulos. Capítulo 21. Sin separar las manos del cuerpo, las nereidas se sumergían en el agua y salían a la superficie como si fueran un grupo de delfines. ¿Cuál es el problema?, exigió saber Josh. ¿Puedo utilizar mi aura y revelar nuestra ubicación a todo el mundo?, espetó Dee. No, te lo prohíbo. Bueno, si tienes un plan más elaborado, ahora es el momento de exponerlo, añadió Josh con nerviosismo. Las nereidas estaban cada vez más cerca, con sus largas cabelleras esmeralda ondeando tras ellas. Algunas parecían unas hermosas jovencitas, pero otras mostraban cuerpos con escamas y zarpas que las asemejaban más bien a peces o cangrejos que a seres humanos. Tenían la boca repleta de dientes afilados e irregulares como si fueran pirañas salvajes. ¡Arranca el motor!, ordenó Dee. ¡A toda velocidad! ¿Cuál es el plan?, preguntó Josh. ¿Acaso tienes uno mejor?, replicó Dee con un marcado acento británico mientras apretaba los puños con rabia. Josh deslizó el acelerador y acto seguido el motor rugió y la lancha salió disparada hacia adelante con la nariz empinada y sin tocar el agua. El joven giró el timón y la embarcación fue directamente hacia el grupo de nereidas, que sencillamente se apartaron con cautela e intentaron agarrarse a la lancha. Sus arpas arañaron ambos costados del barco y dos de ellas lograron agarrarse de la escalerilla metálica que intentaba subir a bordo. ¡Más potencia!, gruñó Dee. El inmortal cogió un cabo y lo utilizó para fustigar a las criaturas marinas que trataban de trepar por ambos lados de la lancha. Finalmente, éstas se zambulleron en el agua con un chillido agudo, casi delicado, que parecía la risa de un niño pequeño. De repente, se escuchó un ruido sordo cuando una de las nereidas brincó del agua para aterrizar justo en la parte trasera de la lancha. La salvaje criatura se encontraba a milímetros del borde el tobillo del Dr. Dee, pero este logró saltar hacia atrás para quedar fuera del alcance del monstruo marino y tras agarrar a la nereida por la cola, la arrojó por la borda. Se frotó las manos en los pantalones dejando un rastro de brillantes escamas sobre la oscura tela. Detesto a las nereidas, musitó. ¡Doctor!, gritó Josh. ¡Agárrate! Una nereida se las había arreglado para saltar sobre la proa, justo delante de él, y avanzando, serpenteando hacia el joven, clavando sus afiladas uñas en el casco de fibra de vidrio. Josh giró el timón con brusquedad hacia un lado y la lancha motora se ladeó hasta alcanzar un ángulo de 45 grados. La criatura chilló con todas sus fuerzas mientras resbalaba por un costado de la embarcación, dejando unas profundas marcas en el casco. Se quedó colgada durante un instante y más tarde cayó por la borda. ¡Más rápido!, exclamó Dee. No puede ir más rápido, se justificó Josh. La lancha botaba sobre el agua, golpeando las olas con tal fuerza que Josh no lograba mantenerse sobre su asiento. Le dolía la mandíbula de los contiguos brincos y notaba un martilleo en la cabeza. Además,
Los ojos se le escocían por la sal marina, que también le cortaba los labios. Aunque por lo general no se mareaba cuando navegaba, sabía que en cualquier momento acabaría vomitando. De pronto, la lancha se tambaleó y empezó a aminorar la velocidad, como si hubiera topado con un barco de arena. El motor chirriaba y aullaba, pero la embarcación apenas se movía. Josh tuvo la valentía de mirar por encima de su hombro y vio a docenas de nereidas apiñadas alrededor de la lancha, aferradas a ambos lados, agarrándose con firmeza a la embarcación e intentando arrastrarla hacia las profundidades de la bahía. Las olas chocaban violentamente con la lancha, de modo que el agua empezó a colarse en ella formando grandes charcos. Viendo las miradas hambrientas y los dientes afilados de las nereidas, Josh estaba convencido de que ni él ni el mismísimo Dee sobrevivirían más de un minuto dentro del agua. Dee se quedó detrás de Josh, arremetiendo contra las criaturas con el látigo de cuerda, pero las nereidas eran demasiado rápidas para él y no era capaz de acertarles un solo golpe. Azotó a una sirena que no dudó en emerger del agua de un brinco, pero la criatura logró mantener el equilibrio sobre su cola y de inmediato mordió el cabo, cortándolo en dos. «¡Utiliza tu aura o estamos muertos!», chilló Josh. «Si utilizo mi aura, estamos muertos. Pero si no la usas ahora, nos convertiremos en comida para peces en cuestión de minutos», replicó el muchacho con un tono frustrado. «Tenemos que hacer algo». «Necesitamos una estrategia», añadió Dee, haciendo hincapié en la palabra. Josh asintió con la cabeza. «¿Una estrategia?», empezó, pero justo cuando pronunciaba esas palabras, una imagen empezó a parpadear en su mente, como si fuera un recuerdo, pero no se trataba de un recuerdo propio. De un ejército ataviado con la armadura lacada de Japón, atrapado y rodeado por un enemigo que le superaba en número. De un guerrero vestido con una malla de metal y cuero, con la cabeza protegida con un casco metálico, solo sobre un puente y enfrentándose contra un ejército que en ningún caso era humano. De un trío de veleros armados pero acorralados por una enorme flota. Y en cada ocasión, los más desvalidos y desamparados habían triunfado porque tenían una estrategia. «¡Los depósitos de gasolina de repuesto!», gritó Josh. «¡Están llenos!». Dee azotó con el látigo de cuerda a una nereida con dos pinzas en vez de manos. La criatura chasqueó las arpas y otro pedazo de cabo cayó sobre el suelo mientras la sirena volvía a sumergirse en el mar. El mago cogió el depósito de plástico y sacudió con energía. En su interior había líquido. «Está medio vacío», anunció antes de sacudir un segundo depósito. «Este está lleno». «Sujétate», aconsejó Josh. «Vamos a girar». Arrastrando el timón hacia estribor, el muchacho tomó rumbo en dirección contraria a la isla y empezó a dibujar un gigantesco círculo en el agua. Las nereidas, confusas ante tal cambio, se quedaron atrás durante unos instantes. «Vacía los depósitos», ordenó el joven Newman, «pero no toda la gasolina al mismo tiempo. Derrámala poco a poco». Sin poner ninguna objeción, el doctor destapó el primer depósito y lanzó el tapón por los aires. El hedor con combustible era apabullante y el mago no pudo evitar toser con los ojos humedecidos. Después colocó el bote de plástico sobre un costado de la lancha
y arrojó el combustible por la borda. De pronto, Josh se percató de que veía todo lo que ocurría ante él a cámara lenta. Observaba las nereidas serpentear bajo el agua y por alguna razón sabía que estaban tomando posiciones. Advirtió que una ola rompía contra el casco de la lancha motora y se sorprendió al descubrir que era capaz de contar las gotas de agua que le salpicaban en el rostro. Una nereida especialmente horrenda, más parecida a un pez que a un ser humano, se encabritó justo delante de él. Josh distinguió cada uno de los músculos de su vientre y supo que, bajo el agua, su cola de pez estaba retorciéndose con vigor, preparándose para propulsar a la criatura por el aire. Sin duda, aterrizaría sobre la proa de la lancha motora y se lanzaría directamente a su garganta. Josh giró el timón en el preciso instante en que la nereida brotaba de la superficie marina. No alcanzó ni siquiera a rozar la embarcación y desapareció sin más entre las olas. ¡Hecho!, gritó Dee. «¡Prende el extremo del cabo!», exigió Josh. «¿Con qué?», preguntó Dee. «¿No tienes cerillas?». «Nunca las he necesitado», explicó Dee, meneando los dedos. «Siempre he utilizado mi aura». La mente de Josh no paraba de dar vueltas, creando y rechazando al mismo tiempo distintos escenarios. «Toma el timón», ordenó. «Mantén la lancha girando». Incluso antes de que el mago inglés hubiera cogido el timón, Josh ya se había escabullido hacia la cubierta interior para entrar en la diminuta cabina. Estaba buscando algo y lo vio de inmediato. El botiquín de primeros auxilios estaba apoyado en la pared y justo debajo, en una caja con tapa de cristal, se hallaba un lanzabengalas de plástico rojo diseñado para disparar una bengala hacia el cielo y atraer la atención del barco si sufría un incidente. Josh abrió la caja y la arrancó de la pared de un tirón. Había visto a su padre utilizar un lanzabengalas como este en alguna ocasión, así que sabía cómo funcionaban, aunque jamás le había dejado disparar uno. Volvió a salir corriendo hacia la cubierta. Si hubiera tenido cerillas, habría empapado el extremo de la cuerda con la gasolina, lo habría prendido y después lo habría dejado caer sobre el agua. Con la pistola solo tendría una oportunidad para arrojar la bengala sobre la fina película de combustible que cubría la superficie de la bahía. Las nereidas estaban rodeándoles. Las criaturas se habían reunido alrededor de la lancha motora con las bocas entreabiertas, haciendo rechinar los dientes mientras el rancio olor a pescado podrido cubría la atmósfera haciéndola irrespirable. Josh cogió un depósito de gasolina y lo meneó. Contenía combustible. El muchacho agarró el depósito por el asa y lo arrojó como si estuviera lanzando una pelota de béisbol. Josh apuntó directamente hacia una zona de la bahía que parecía estar cubierta por una fina capa de gasoleo de los colores del arco iris. El objeto de plástico aterrizó justo en el centro del charco de gasolina. La lancha empezó a sumergirse cuando una nereida con unas arpas como las de un cangrejo arrancó un pedazo del casco de la embarcación. Sujetando la pistola de bengalas de plástico rojo entre ambas manos, Josh siguió unos instintos que desconocía y apuntó un poco más arriba del depósito de gasolina, que continuaba flotando en el agua. Era plenamente consciente de la dirección del viento y sabía que la bengala dibujaría un arco en el aire y después caería, igual que una flecha.
Echando atrás el gatillo, disparó. Una bengala de color cereza crepitó desde el cañón del arma. Salió disparada, dibujando un arco. Empezó a descender y golpeó el depósito de gasolina que en el mismo instante estalló en un sinfín de serpentinas de fuego. Las llamas danzaban sobre la superficie del agua, brincando de ola en ola, enroscándose hasta rodear la lancha como un anillo de fuego. Durante un breve instante, el aire zumbó con las preciosas canciones de las Nereidas y después, sin una palabra, las criaturas se sumergieron bajo las olas y se desvanecieron como por arte de magia. Un segundo más tarde, las llamaradas azules dejaron de chisporrotear. El doctor John Dee miró a su alrededor. La lancha motora estaba abollada y llena de arañazos. Entonces miró a Josh y asintió con la cabeza. Muy impactante, jovencito. De repente Josh se vio invadido por una ola de agotamiento. El mundo había recuperado su velocidad habitual y el joven sintió un pesado cansancio. Le daba la sensación de que acababa de jugar 2 partidos de fútbol seguidos. ¿De dónde has sacado esa idea?, preguntó Dee, que observaba a Josh con suma atención. El muchacho meneó la cabeza. «Recuerdos», susurró. De un ejército ataviado con la armadura lacada de Japón, atrapado, rodeado por un enemigo que le superaba en número, creando un laberinto de juncos y hierbas en llama para dividir y atrapar al enemigo. De un guerrero vestido con una malla de metal y cuero, con la cabeza protegida por un casco metálico, solo sobre un puente y enfrentándose contra un ejército que en ningún caso era humano, iniciando un fuego e incendiando un puente para asegurarse de que los monstruos solo pudieran acceder a él en fila india. De un trío de veleros armados acarrolados por una enorme flota. Una de las embarcaciones llevaba un cargamento de pólvora y alguien tuvo la brillante idea de mojar las vigas con aceite de pescado. El velero, cubierto en llamas, navegó hacia la flota enemiga, donde explotó, provocando el caos. Josh sabía que no eran sus recuerdos y no creía que tuviera relación alguna con Clarence. Los recuerdos experimentados mientras empuñaba la espada del cobarde siempre le provocaban cierto malestar. Pero estos pensamientos en concreto eran diferentes. Eran emocionantes, estimulantes y durante los pocos momentos en que el mundo había minorado la velocidad, cuando todo problema tenía solución y no había detalle que se le escapara, se había sentido vivo. Cuando los recuerdos que no eran suyos le embargaron y el ritmo del mundo se ralentizó, no hubo ni un solo instante en que pusiera en duda que lograrían escapar. Iba 2 o 3 pasos por delante, y si la bengala no hubiera prendido fuego sobre la gasolina, Josh sabía que se le ocurrirían de la nada otra docena de escenarios. ¿Cómo te sientes?, quiso saber Dee. El mago giró la lancha hacia Alcatraz, pero sin apartar la mirada del joven. Cansado, reconoció, mientras se humedecía los labios secos por la sal y observaba las olas. Tenía la esperanza de que Virginia apareciera en cualquier momento. Dee echó un rápido vistazo a la bahía. «Aparecerá. Siempre lo hace», gruñó. El mago dibujó un gigantesco círculo con la embarcación y Josh se inclinó sobre un costado de la lancha,
buscando a la inmortal, pero no había ni rastro de ella. ¿Quizá las Nereidas la han atrapado? Lo dudo. Si saben lo que les conviene, la dejarán en paz. Las sirenas también han desaparecido, pero volverán, aseguró Dee. El inmortal inglés se hizo a un lado para dejar que Josh cogiera de nuevo el timón. La isla de Alcatraz surgió imponente ante ellos. Veamos cómo nuestro amigo italiano libera a los monstruos. Aunque testigo de este hecho yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la cuentacuentos, escuchando relatos al rescate de una saludable y compartida tradición, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar, y agradece de todo corazón a quienes en sus redes sociales ayudan a difundir esta saludable recreación.